Vamos a abrir las escrituras ahora sí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Estaba en prisión el apóstol Pablo y le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y dice, procura, capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, escucho, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo, así fui librado de la boca del león, no me cabe ni la menor duda que a él le vino en forma inmediata el flash de lo que le ocurrió a Daniel en el foso de los leones. Fue arrojado y dice que los leones no abrieron su boca porque fue hallado justo delante de Dios. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es esto. Esta fue la última epístola que él escribe. Y la escribe y escribía desde la prisión. Tiene algunos aspectos muy duros, que a veces la gente no quiere ver el lado claro y el lado oscuro que está alrededor nuestro todo el tiempo. Muchos de estos eran seguidores y discípulos del apóstol Pablo. Me llama la atención cuando dice, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Y menciona, a este lo envía a tal lugar, a este a otro lugar, aquel se fue allá. Y en un momento dice en la carta, cuando me juzgaron, no había ni uno delante de mí. Ninguno que pueda estar escuchando todo esto y que levante la mano y que diga, el apóstol Pablo es inocente. Y él dice, pero el Señor Jesucristo estuvo conmigo. Y yo les quiero decir, porque muchas veces nos ha tocado vivir cosas fuertes, todos vivimos cosas fuertes, y puede que más de una vez nos sintamos desamparados. A nivel pastoral nos pasa muchas veces. Che, fulano que me seguía, íbamos para todos lados, me abandonó, me dejó. Demas lo había abandonado y estaba con él. Hermano, no era el pastor de la esquina o el pastor de esta iglesia, el pastorcito de esta iglesia. Era el apóstol Pablo. Y Demas lo había abandonado. Y el resto, cuando lo enjuiciaban,
también. Puede que nos abandonen, pueden que te sientas en algún momento solo, sola, pero tenemos que utilizar esto que utilizó el apóstol Pablo y que es fundamental. Él dice, estaba solo y no estaba solo, porque el que estaba conmigo era el Señor. Que en definitiva es lo que necesitamos. ¿Los necesito a los hermanos? Claro que nos necesitamos. Claro que oramos, claro que llevamos las cargas los unos a los otros, porque lo dice la palabra. Lleven, dijo el Señor, las cargas unos de los otros, llévenlos. Llévenlos. Tantas predicaciones de este tipo hemos tenido. Pero puede, y de hecho pasa, que en un momento estés solo o sola, vos, yo o cualquiera. Y lo que tenemos que aprender, el que siempre está con nosotros es el Señor. Y que así como cerró la boca de los leones de Daniel, cerró la boca de los leones del apóstol Pablo, y él da testimonio de esto. Dice que otro más también, Alejandro el Calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y uno ve gente que lo rodeaba a Pablo, y escuche bien, y se sintió dolido. Pero espiritualmente él sabía que dependía del Señor. En una oportunidad le dije a un pastor hace un tiempo, le digo, mirá que yo necesito tu ayuda, mirá que necesito tu ayuda, necesito tu oración. Y él me miró, un amigo, muy amigo, y me dijo, hermano, el único que te puede ayudar es el Señor. Y es una gran verdad que la tenemos que tener bien firme, que la tenemos que tener bien sabida. Cuando uno tiene claro este orden, se da cuenta que cuando un hermano lo puede decepcionar, porque tengo una mala noticia para darles, alguna vez un hermano o una hermana te puede decepcionar. Yo he sabido de gente que en algún momento, porque se sintieron decepcionados, abandonaron, dejaron de congregarse. No, me sentí tan defraudado, me sentí decepcionado por un hermano que no me saludó, el otro que me pasó por al lado, el otro que me dejó solo, el otro. Y puede haber cantidad de argumentos. ¿Se imaginan si en la última epístola que el apóstol Pablo que escribió, hubiese dicho, yo reniego de la fe, no creo en nadie más? No hizo nada de eso. Le manda una carta a su hijo espiritual amado diciéndole, bueno, quiero que estés al tanto, Demas me ha desamparado, el otro fue a tal lugar, cuando vengas, tráeme los libros, los pergaminos, tráemelos que los necesito para enriquecer. Quería estudiar. Estaba en la cárcel y quería estudiar la palabra. Por eso no hay que verlo como un aspecto negativo, porque Pablo termina diciendo, la boca de los leones no se abrieron y el que tenía que estar, estaba, que era el Señor. Lo que te quiero decir cuando te sientas decepcionado, porque yo te haya decepcionado con algo que espero, uy, yo pensé que el pastor me iba a preguntar y se me pasó y no te pregunté. No te sientas decepcionado, porque el que siempre está con vos, conmigo, es el Señor. Y cuando uno tiene claro esto, dice, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que estás conmigo, yo sé que estás conmigo. Y no me has dejado solo. Y las bocas de los leones no se abrieron. Fíjense que el apóstol Pablo comienza hablando de Demas y era un colaborador de él, que lo acompañaba en todos los viajes. Y un día le plantó la galleta. Dijo, no voy más, no quiero saber nada más. Amó el mundo y se fue al mundo.
puede pasar. Y estaba con Pablo, puede venir la decepción. Pero miren la contracara. Abramos la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles y voy a dejar una enseñanza para que nos demos cuenta que a veces las cosas no salen como uno piensa y a veces el Señor nos sorprende. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, del camino de la fe, los del camino los llamaban a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben qué es esto? Es el aguijón de una abeja y uno darle golpes, o de una avispa. Dale golpes. ¿Nunca pisaron ustedes una abeja muerta? Yo pisé en una oportunidad, estaba en una pileta, pisé una abeja muerta, una abeja que estaba muerta y me clavó el aguijón y lo que me dolió. Y estaba muerta. Den golpes contra el aguijón. Se le va a meter el veneno y les va a doler. Les dijo el Señor a Saulo, que luego fue Pablo: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo tampoco hubiera comido ni bebido. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuándo fue bautizado? En forma inmediata. Qué loco, qué maravilloso. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era
el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, entrando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esta es la contracara. Demas era un hombre que estaba con Pablo, con el Señor, y un día abandonó todo y dijo, ya está, me fui. Y la contracara. Muchos esperaban de Demas. Pablo esperaba mucho de Demas y se sintió frustrado. ¿Y de Saulo? ¿Quién esperaba algo? ¿Quién esperaba algo de Saulo? Y lo toca el Señor. Ni Ananías quería ir. Y le habló el Señor. Andá a orar por él. Señor, encarcela a todos. Quiere matarnos a todos. Ha consentido en la muerte de Esteban. Andá que me es un hombre escogido y que va a padecer también. Lo va a ver a los apóstoles. Los creyentes huían. No querían saber nada. No, déjalo. Ya no es más Saulo, es Pablo. Y cuando lo escucharon predicar el Evangelio, a veces del que menos esperamos, ocurren las cosas más tremendas y preciosas. De Demas se escuchaba mucho. El propio Pablo, que era Saulo, Pablo. De Demas se esperaba mucho. De él no esperaban nada. Sin embargo, la diferencia entre la vida de Saulo, que luego fue Pablo, y la vida de Demas, y que no sé si lo pudo discernir Pablo, es que Pablo había tenido un encuentro con el Señor, que le marcó la vida para siempre. Demas solo siguió al apóstol. No tuvo, evidentemente, ese toque del Señor. Pero sepamos que las decepciones, claro que pueden venir. Las decepciones vienen por los hijos, vienen por los cónyuges, vienen por familiares, vienen por primos, vienen por tíos, vienen por amigos. ¿Cómo no va a haber decepciones? Lo importante es que mi vida esté espiritualmente hablando tan consolidada que no me perturbe. Y que no sea de aquellos que no perdono, ya le hice la cruz. Che, pero lo que pasó no lo hizo a propósito. No. Hermano, hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7, dijo el Señor. Siempre, le dijo el Señor a Pedro cuando le preguntó. Siempre. Y el apóstol, que el Señor lo tuvo que convencer a Ananías. Y le tuvo que relatar hasta lo que ocurrió. Y oró, y cuando oró Ananías por Saulo, dice que se le cayeron las escamas y comenzó a ver. Que nada te decepcione. Si algo te decepciona, la boca de los leones se va a cerrar. Si algo te decepciona, no estás solo. No estoy solo. Me he sentido solo muchas veces. El Señor
está con nosotros y es el que nos puede consolar por excelencia. Y cuando veas a alguien que diga, no, pero este persigue a los creyentes, persigue a los cristianos, los mata, el Señor lo puede tocar. Y si el Señor lo puede tocar, puede ser el evangelista, el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro más grande de la historia. Porque ante la mano y el poder de Dios, nada se resiste. Y nos puede tocar, y cuando nos toca, nos quebranta, y el obrar de su Espíritu Santo en nosotros se hace bien profundo. Por eso los animo, los aliento, porque dice las Escrituras que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y cuando es a causa de la maldad, es acerca de la maldad aún de los que están cerca. Pero ante eso, hermano, esté como estaba Timoteo, que estaba firme, que recibió la carta de Pablo y que se mantuvo firme en el camino del Señor. El reino de los cielos requiere de hombres y mujeres tiernos, pero a la vez con un corazón fortalecido por el Espíritu Santo. El reino de los cielos no necesita, hermanos, como me dijo una vez alguien, hechos de azúcar, que ante una lluvia como la que está cayendo ahora mismo, el azúcar se derrite, no queda nada. El reino de los cielos necesita hermanos y hermanas bien firmes, bien decididos, que nada ni nada los perturbe, que nada ni nada los haga caer, sino que estén firmes la fe en el Señor. Dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Hermano, que Dios lo bendiga antes que se corte la luz. Dale un abrazo grande a tu hermano y decirle, hermano, que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Al Señor toda la gloria. Amén. Dale.